Damos la bienvenida al doctor Mario Jaramillo. Él es miembro de la Comisión Autónoma del Bicentenario. Doctor Jaramillo, le saludamos. Cuenca cumplió 200 años de emancipación política. Con este motivo, y entendemos persiguiendo fines reivindicatorios, se conformó un foro autónomo ciudadano por el Bicentenario de la Independencia de Cuenca. La fecha de los 200 años quedó ya atrás. Sin embargo, algunas situaciones de carácter oficial y extraoficial siguen en continuación de lo que fue esta conmemoración. Habíamos conversado con algunos de los miembros del foro hace pocos días y pudimos conocer que muy poco, prácticamente nada, cambió con respecto a la relación provincia de la SUAY, Ciudad de Cuenca, Gobierno Nacional, y esa situación de semiabandono en el que se tiene a esta parte del país. Pero quisiéramos saber cómo avanzó, por lo menos en el plano de la concienciación, el trabajo que pudo hacer esta Comisión Ciudadana Independiente. Le damos la bienvenida. Buenos días y un cordial saludo. Sí, yo creo que primero hay que recordar que cuando iniciamos las labores en el Foro Autónomo por el Bicentenario de la Independencia, las circunstancias eran totalmente diferentes, no solamente por el tiempo, sino porque fueron anteriores al surgimiento de la pandemia. De manera que el surgimiento de la pandemia en meses posteriores y concretamente en el mes de febrero o de marzo vino a alterar muchos de los planes y muchas de las acciones que podíamos haber desarrollado allí. Sin embargo, en ese foro autónomo nosotros habíamos sido muy claros en señalar dos o tres cosas. La primera de ellas, que estaba bien si es que se pretendía hacer festividades, si se pretendía hacer recordaciones suntuosas o no del Bicentenario, pero que más allá de esas recordaciones y más allá de esas celebraciones, lo importante era avanzar como ciudad, avanzar como provincia, y decíamos que avanzar para nosotros significaba en aquel entonces afrontar algunos de los problemas más acuciantes que tenía entonces y sigue teniendo la ciudad. Uno de esos problemas era la falta de conectividad, como se llama ahora, la incomunicación en general del austro, de la SUAY y de Cuenca dentro del austro. Y el segundo punto que nos habíamos planteado en aquel entonces es el apoyo a todas aquellas tareas que venían desarrollándose en defensa de las fuentes de agua que nutren a la ciudad. Fue en esos dos puntos y en esas dos direcciones que enfocamos nuestras acciones y los resultados son más o menos conocidos. Fuimos, creo que, un importante apoyo, como muchos otros sectores de la ciudad y de la provincia, para que finalmente se diera la consulta y para que esta consulta llegara a un feliz término. En el campo, en cambio, de la comunicación, lamentablemente, muy poco se avanzó y muy poco se ha avanzado. ¿Qué reflexiones surgen de este proceso? Que es posible avanzar cuando hay unidad de criterios, aunque hayan discrepancias a veces en los métodos, en los caminos a seguir, pero que se puede avanzar cuando hay unidad de criterios en puntos que son de interés común para la ciudadanía. Dentro del mismo foro autónomo por el Bicentenario hay puntos de vista diferentes, políticos, hay puntos de vista ideológicos distintos. Sin embargo, esos no fueron un obstáculo, esos puntos de vista y esas diferencias no fueron un obstáculo para que avancemos en una línea de intereses comunes que era la defensa de la ciudad. Quisimos mostrar, por ejemplo, que era posible trabajar sin intereses particulares. Habíamos señalado y yo había recalcado insistentemente en que ninguno de nosotros aspiraba a una candidatura, aspiraba a funciones públicas, a funciones de representación, y obviamente cumplimos esa posición que lo que quería era liberar al foro
de cualquier interpretación de que detrás de ese foro podían haber ambiciones o intereses de corte electoral. Ya pasaron las elecciones, pasó ese momento, nos hemos mantenido de alguna manera al margen, por lo menos sin participar pues activamente como a través de candidaturas. Y mostró finalmente que en Cuenca y en el Azuay hace falta una unidad a través de alguien, de instituciones, de personas que lideren, que aglutinen a la ciudadanía para buscar los fines que buscamos. El Azuay y Cuenca lamentablemente han carecido de un liderazgo fuerte durante las dos últimas décadas, durante los últimos 15 años. No ha habido un liderazgo que conduzca a la ciudad y a la provincia, como digo, limando las asperezas, limando las diferencias, pero centrando a 2, 3, 4 puntos que son vitales para el futuro de la región. Para este jueves, el Foro Autónomo ha convocado a un informe que entendemos, doctor Jaramillo, será el espacio justamente para profundizar en estas reflexiones, pero sobre todo para reafirmar una agenda. Así es, en esta rendición de cuentas del día jueves, nosotros, más que intervenir como miembros del foro, vamos a escuchar. Por supuesto, vamos a informar a la ciudadanía lo que se ha hecho durante este tiempo, pero sobre todo vamos a escuchar qué puntos de vista y qué reflexiones hay sobre eso. Hubo sectores muy importantes de la ciudad, tanto en términos institucionales como en términos personales, que apoyaron la labor del foro, que se sintieron que estaban de alguna manera representados por nosotros, y a esas personas les debemos gratitud y les debemos sobre todo un recuento de lo que hemos hecho y por supuesto también de lo que hemos dejado de hacer. Y esta reunión es también una reunión para decir que el foro termina allí sus reuniones, termina allí su vida, porque no tiene sentido seguir hablando de un foro por el Bicentenario cuando ese Bicentenario concluyó ya y terminó. Si algún momento tenemos que volver a reunirnos como grupo, como con nuevas personas inclusive, habrá que hacerlo en otras circunstancias. Además de la distancia física con Quito, que no es una gran distancia, Ecuador es un país pequeño, pero sí es una distancia llena de obstáculos y problemas por la pésima comunicación vial, aérea y de todos los órdenes que tenemos. ¿Cómo evalúa usted, cómo visualiza esa compleja relación del poder central, que es un hecho histórico con esta parte del país? Bueno, hay que recordar que durante los primeros años de la vida republicana, durante los últimos años de la colonia inclusive, Cuenca y el Azuay tuvieron una posición descollante, cuando en el país no había más que 3 regiones, por decirlo así, políticamente hablando: Guayas, Pichincha y Azuay. Azuay tenía una función y tenía un papel que era relativo, correlativo a la importancia que tiene la provincia y que tiene la región. Lamentablemente después esa posición se perdió y durante los últimos 15 años terminó casi desapareciendo, pese a que el Azuay tuvo personas con alta representatividad y con altas funciones en los últimos gobiernos de estos 3 lustros. Pero yo digo siempre, lamentablemente, esas personas que desde Cuenca y desde el Azuay representaron a la ciudad o a la provincia o fueron escogidos por los gobiernos anteriores, por los 3 últimos gobiernos, privilegiaron su fidelidad a esos gobiernos antes que su responsabilidad para con la ciudad y la provincia, porque de lo contrario no se entiende cómo en una época de tan abundante dinero, de tan abundantes recursos provenientes del petróleo, mientras en otras regiones del país se malgastaba inclusive en carreteras a veces inservibles, en aeropuertos que nunca recibían y siguen sin recibir un avión. Aquí en Cuenca y en el Azuay, en cambio, no llegó jamás eso. A lo más obras de parche, obras de recapeo de carreteras,
obras completamente superficiales, pero no aquellas que necesitaba la ciudad y la provincia para su conexión con el norte, con el sur y con el occidente especialmente. Con la región amazónica, ni hablar, las carreteras siguen siendo casi como fueron hace 100 años. Basta recorrer un poquito el país, como usted sugiere, doctor Jaramillo, para percatarnos o para aquellos que recién conocen el Ecuador se den cuenta de que Ecuador es realmente un país con muy diferentes facetas, un país con realidades superpuestas, muy diferente el sur que el norte, el occidente que la zona central, que el oriente ecuatoriano y así por el orden. Esto ha llevado a que muchos ciudadanos, no solamente en Cuenca, en algunas regiones del país, empiecen a hablar de autonomías, de descentralización, que ha sido un discurso muy utilizado por la política ecuatoriana, pero poco realizado. Y han ido más allá, a hablar de la conformación de regiones y también de federalismo. ¿Qué reflexiones tiene usted sobre estos temas? Los procesos de descentralización en el país y de desconcentración han tenido una larga historia, pero yo diría una larga historia de fracasos, no de avances. Hay muy pocas épocas en los últimos años de la historia del país en que realmente se dieron procesos y pasos importantes en el proceso de descentralización. Uno de ellos fue protagonizado, por ejemplo, por una legisladora azuaya, por Susana González. Cuando Susana González estuvo en el Congreso, se hicieron quizá las pocas leyes efectivas, prácticas, que se han dado en los últimos años en el proceso de descentralización. Lamentablemente, esos avances se perdieron en los 15 años anteriores y especialmente durante el gobierno del presidente Correa, cuyo eje, cuyo punto de vista fundamental era el de un Estado vertical, centralista, autoritario, totalmente diferente, totalmente antipódico a lo que es un gobierno descentralizado. A mí me parece que, como usted lo ha dicho, la descentralización no pasa en los últimos tiempos de ser un discurso de campaña con muy pocas realizaciones en la práctica. Y yo personalmente, más allá de un debate que hay que iniciarlo con más fuerza, con más rigor, con más vigor, inclusive intelectual, haciendo notar las diferencias, más allá de ese debate, yo soy partidario de que ojalá algún día podamos llegar a un sistema federal en donde las provincias y las regiones tengan una autonomía plena dentro de la unidad, por supuesto, nacional, pero una autonomía que les permita avanzar. ¿Quién más conoce las necesidades? ¿Quién más conoce los problemas y quién más conoce los caminos para solucionarlos que cada una de las ciudades, cada una de las provincias o de las regiones del país? Mientras sigamos dependiendo de una burocracia centralista, indolente, lejana, lenta, como es la burocracia centralista, muy poco avanzaremos y lo que seguiremos recibiendo es dádivas, parches, arreglos muy cosméticos de vez en cuando, pero muy poco de soluciones de fondo. En la SUAY hemos vivido eso y podemos dar fe mucho más quizá que en otras provincias. Si bien la historia no deja un saldo positivo, doctor Jaramillo, menos en épocas recientes sobre la actuación de nuestros coterráneos en niveles de gobierno, porque, como usted señalaba, ministros y representantes de alto nivel de esta zona del país no han faltado. ¿Qué expectativas tiene usted sobre este nuevo gobierno que se inicia con un contacto y ciertas ofertas muy concretas que dejó durante la campaña electoral Guillermo Lasso y, sobre todo, la presencia de un vicepresidente cuencano elegido democráticamente? Yo tengo una razonable confianza en que la situación va a cambiar y va a cambiar para bien. El presidente electo se ha manifestado en varias oportunidades en que hoy es más necesario que nunca, más necesario que antes, una justicia distributiva
con las diferentes regiones del país, y esa justicia distributiva significa sobre todo asignación para obras, en el caso de la SUAY, obras de vialidad y de conectividad. Hubo una manifestación importante del presidente electo en lo que tiene que ver con el respeto a las fuentes de agua. Lo dijo durante la campaña electoral y lo ha ratificado después, el respeto a la consulta y a los resultados de la consulta de Cuenca, de manera que me parece que abre esperanzas nuevas para que podamos tener un futuro mejor en la ciudad, en la provincia y en el país. La defensa del agua, que necesariamente ha venido en forma conjunta con una resistencia a la minería a gran escala sobre todo, ha marcado de alguna manera a la ciudad de Cuenca, la provincia de la SUAY, se ha formado en parte de sus atributos. ¿Qué papel piensa usted esta tendencia, que no es solamente una percepción, sino que se la ha definido incluso aritmética o matemáticamente en las urnas, que dan cuenta de una posición de la sociedad? ¿Cómo piensa usted esto va a influir en el futuro inmediato de esta zona? Los resultados de la consulta, como ustedes han insistido desde estas ondas y como la ciudadanía conoce, fueron resultados contundentes. Más de un 80% de la ciudad se pronunció por la defensa de las fuentes de agua, por decir no a la minería metálica en las fuentes de los ríos de Cuenca, de manera que ese es un hecho irreversible. A mí me parece que inclusive va a marcar un hito dentro del país, que pueden haber riesgos de que se encabalguen dentro de ese proceso otro tipo de intereses políticos y partidistas. Es un riesgo que está siempre presente en este tipo de decisiones, pero yo creo que es preferible correrse ese riesgo a haber permanecido inmóvil, que hubiera sido una posición completamente criticable y de la cual históricamente hubiéramos tenido que responder como pueblo. Me parece que es una consulta que es ya un hito en la historia, que hay que defenderla en el futuro, que hay mejores condiciones para defenderla y hacerla que se vuelva una realidad y no solamente una declaración. En el un lado, como usted señala, podrían estar sectores que quieran aprovecharse de estas circunstancias, de estas corrientes, pero en el otro lado también Cuenca y esta sociedad austral no pueden pasar inadvertido el hecho de que existen poderes fácticos y muy fuertes, muy poderosos en el país que van a estar en contracorriente a los intereses expresados por esta comunidad del sur. ¿Cómo tomar esta situación? Es tan contundente, tiene tanto vigor, tuvo tanto vigor el pronunciamiento de la ciudadanía, que yo creo que no va a haber argumentos ni va a haber fuerzas. Y Cuenca, por supuesto, en caso de que se presenten esas fuerzas más allá de la legalidad a tratar de imponer proyectos mineros, yo estoy seguro que Cuenca va a saber defender en cualquier campo y en cualquier plano ese pronunciamiento y esa voluntad popular. Cuando hablamos de una voluntad popular no hablamos solamente de una teoría política, no hablamos solamente de una doctrina que viene elaborándose y viene perfeccionándose desde los lejanos años del siglo XVIII. Hablamos de un concepto y de una realidad que es vital para el futuro de los pueblos, para la realidad de los pueblos. Ahí hay una voluntad popular expresada que yo estoy seguro que será defendida en cualquier campo, si es que hay fuerzas de cualquier naturaleza que pretendan soslayar ese pronunciamiento, que pretendan buscar portillos legales para no respetarlo y que pretendan, en definitiva, burlarse de un pronunciamiento ciudadano. El tema de la comunicación, doctor Jaramillo, visualizado sobre todo a través de la comunicación vial, de las malas carreteras que tenemos, encuentra justamente en estos días una especie de laboratorio para evaluar cómo tomamos los cuencanos, qué hacen los factores externos también sobre estos problemas.
Hay gente que dice que ni hacemos ni dejamos hacer, tomando en cuenta o tomando en consideración o como ejemplo, como laboratorio, lo que sucede actualmente con el Ingreso Sur, un proyecto impostergable para la ciudad de Cuenca y para la región, muy necesario. En este fin de semana nomás se experimentaron en las horas que había como circular ya enormes embotellamientos que se dilataron hasta las últimas horas del día lunes de esta semana. Pero al mismo tiempo están los viejos vicios de la política afectando a este proyecto. Bien, vale una reflexión en cuanto a cómo deberíamos como sociedad asumir este tipo de proyectos. Tenemos por una parte, y eso es insoslayable, seguir defendiendo el derecho que tenemos a mejores vías, el derecho que tenemos a participar de los recursos materiales, de los recursos económicos en forma justa, pero por otro lado también a exigir que esos recursos sean correctamente utilizados y que a pretexto de hacer una obra para Cuenca o para el Azuay no se lo vaya a hacer a través de caminos torcidos. Si no, estaríamos cayendo en el mismo vicio del anterior gobierno, en el mismo vicio cuando muchos ciudadanos, afortunadamente, digamos desgraciadamente, demasiados ciudadanos, decían, no importa que roben, pero están haciendo obras. Yo creo que Cuenca caería en una misma situación si por hacer obras que corresponden y que benefician a la ciudad, dejáramos pasar cualquier ilegalidad o cualquier camino camino de solución que no esté ubicado dentro de los márgenes éticos y legales. Cuenca no puede caer nunca en ese juego pernicioso de que se hagan obras, no importa de que roben, pero para que se hagan obras. Reflexiones finales, doctor Jaramillo, quizá anticipándonos un poco a las que se darán este jueves. Además, quisiéramos que invite a usted a los ciudadanos a enlazarse, pues será una reunión virtual. Una invitación muy cordial a quienes siguieron, a quienes apoyaron o a aquellos que simplemente se interesaron en bien de la ciudad por lo que se hizo a través del Foro Autónomo por el Bicentenario. Una invitación para escuchar lo que es una obligación nuestra, una rendición de cuentas y una información sobre lo que hicimos con el apoyo de la ciudadanía. Esperamos que lo que allí se haya hecho hasta ahora sea un refuerzo para lo que Cuenca y el Azuay tienen que hacer todavía en el futuro. Muchas gracias, doctor Jaramillo, por habernos acompañado. A usted, muchas gracias. El doctor Mario Jaramillo es miembro de la Comisión Autónoma del Foro Ciudadano por el Bicentenario de Independencia de Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.